Estimada licenciada, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Eh, Vamos a hablar de estrategias metodológicas, que es esta materia, pero como un caso particular, el caso de la niña Brittany, que es ahora el caso práctico. Tenemos como la presentación y defensa de este caso, un grupo que lo conformamos 4 integrantes: Marta Cecilia, Emily Yasmín Torres, Daisy Mariela Pérez y mi persona, Milena Alejandra Moreno. Tenemos la presentación del caso. En este caso vamos a presentar a Brittany, la cual es una niña de 5 años desde que ya presentamos el caso, pero ella viene presentando problemas desde su concepción, se lo podría decir. Al leer todo el caso, al analizarlo, sería desde la parte biológica o desde la parte psicológica de cuando su madre estaba embarazada. ¿Por qué explico o digo esto? Es porque menciona el caso que su madre en el embarazo padecía ansiedad y depresión, en lo cual esto ya podía afectar la formación tanto de manera física, de manera psicológica eh, y en más puntos a la bebé. Pero cuando la bebé nació, el caso no se explica que no notaron nada, pero sí tuvo una cierta complicación en el cual estuvo un mes como que en observación y así, pero no lograron los doctores observar nada a fondo, nada a profundidad, como para decirle o determinarle que tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad o alguna situación, por lo cual la enviaron a casa. Pero también nos dice el caso que a la edad de 7 meses lograron darse cuenta los papás que la niña no respondía al llamado por su nombre, a sonidos, canciones, cosas que ellos les ponía para interactuar. La niña no daba ninguna respuesta. Entonces esto hace que lleven a la niña al médico. Luego de análisis, luego de ciertos exámenes, los doctores logran evidenciar que la niña tenía NEE, ¿qué significa esto? Sordera severa. Entonces, dando así que diciendo que la niña tenía que utilizar un audífono para poder escuchar. Pero con el paso del tiempo la pusieron a la niña a una cierta institución, pero en ello trataban de como que la niña aprendiera ciertas cosas y todo, y hasta los 3 años no notaron mucho de desenvolvimiento en la niña, pero luego de ello le recomiendan los mismos doctores en sí y personas especializadas en este caso, una cierta institución en la cual se supone que trabajan o trabajarían en sí, más específico a este caso. Pero pasan 2 años y no ven casi nada de avances. Pero cabe recalcar aquí que los avances que tienen menos o se notan menos son en la lectura de ciertos fonemas o en sí en la lectura de los fonemas. Porque también nos recalca aquí que en suma, en resta, la niña no tiene problemas. Entonces, he ahí el motivo que nos contrapone a nosotros al buscarle la problemática. No quiere decir que precisamente la niña no es que no escucha en su totalidad. Si nos vamos, por ejemplo, al ámbito psicológico, quizás la niña en el vientre escuchó, no sé, ciertas canciones o tiene ciertos recuerdos o con fonemas o cosas así que están guardados en la parte izquierda de su cerebro, lo cual no permite que la niña amplíe sus conocimientos a esta parte de lectura. Porque, como les dije anteriormente, la niña en sumas, restas, lo puede hacer. Y si no escuchara, yo creo, doy mi opinión, que no podría para nada en ninguna materia desenvolverse. Entonces, desde ahí partimos nosotros con la presentación del caso y a buscarle la problemática de Britan. Para ello, nosotros nos hemos planteado 3 objetivos específicos. Vamos a empezar con el que creemos que es más relevante. En sí, nuestro objetivo principal es generar conocimientos, habilidades, destrezas
y conductas que permitan que Brittany pueda adquirir los conocimientos que los educadores, que los doctores y todas las personas que están a su alrededor o profesionales en sí eh, piensan o dan como que sería acorde a su edad, pero teniendo en cuenta su problema de sordera severa. Tenemos como segundo objetivo incrementar un plan de estudio con métodos específicos para ella, ya que en la parte que no les mencioné también es que a ella le ponen con una docente en la cual utiliza la misma metodología tanto para Emily como para los 13 niños que conformaban el aula. Entonces nosotros consideramos que si es una niña que viene con problemas desde el nacimiento, luego en otra institución, luego tiene sordera severa, pero a la vez en ciertas materias puede desenvolverse, entonces consideramos que hay que buscarle métodos específicos para su desenvolvimiento, su desarrollo en todos los aspectos, porque sí puede, sí está apta para aquello, pero quizás no se estén buscando los métodos, las metodologías específicas, teniendo prioridad y consecuencia a la vez de cómo puede reaccionar ella a lo mismo. Y por último objetivo tenemos proporcionar todos los medios de experiencia en profesionales, docentes, a la vez las condiciones necesarias para el desarrollo integral, tanto con recursos que potencien todas sus necesidades físicas, intelectuales, psicológicas, afectivas, sociales, tanto en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito familiar, de manera positiva y con mucha empatía, ya que es un caso particular, es un como que no tomarlo simplemente de manera especial, sino de manera prioritaria, para que esto pueda ser moderado y que la niña tenga la ayuda necesaria. Aquí hemos definido los problemas. En sí tenemos el problema principal y los problemas secundarios. Nosotros como problema principal tenemos que Brittany presenta un problema físico NEE, como ya les expliqué, sordera severa. El mismo que nosotros hemos asumido que es lo principal que desencadena para que la niña no pueda adquirir los conocimientos que van acorde a su edad. Asimismo, tenemos 4 problemas secundarios. El primero tenemos que la niña no podía adquirir los conocimientos en relación a su edad y más notorios los pertenecientes al lenguaje y a sonido, como les mencioné desde que era bebé. También tenemos que la niña no podía adquirir los conocimientos para su edad, como la lectura de los fonemas, en este caso trabajados por la docente, que eran M, N, P, L, T, D y R. Tenemos el siguiente problema, las estrategias que han implementado o tanto los docentes en la una u otra institución, creemos que no van acorde a las necesidades de Brittany o quizás no van acorde a cómo se siente o al mismo desenvolvimiento que ha tenido Brittany hasta esta cierta edad. También tenemos la falta de atención personalizada y con empatía en el ámbito académico como psicológico, porque en cierta parte del caso nos dice que presentaron también todo este caso de Emily al DC, pero le hicieron una malla curricular particular, pero solo hasta ahí. No avanzó en metodologías, ni en métodos, ni en nada para poder continuar con un proceso de ella, ni atención psicológica personalizada hacia la niña. Entonces, después de todo eso, nos vamos a las posibles causas, hechos o evidencias para nosotros haber tomado esas problemáticas. Como primero tenemos que Brittany presenta un problema físico de sordera, que esa sería una evidencia de que ya tiene pues un problema físico, ¿no? Segundo, tenemos que la niña no podía adquirir los conocimientos en relación a su edad y más notorios los pertenecientes al lenguaje y sonidos. Igual tenemos que esta puede ser una posible causa para las problemáticas que ya mencioné o también una evidencia a su vez. Tercero, tenemos que la niña no podía adquirir los conocimientos para su edad, como la lectura de los fonemas
ya mencionados. Igual, esto podría ser una evidencia o un hecho en sí, más no una posible causa. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que no podía adquirir lo que es como para su edad. Eso sería para su edad, pero si ella no presentara ningún problema físico. Entonces, de aquí tenemos también que las estrategias que han implementado los docentes quizás no son de utilidad para Brittany o no son los correctos, o tendríamos que buscar más métodos o metodologías para poder llegar hacia ella. Igual, esto sería como un hecho o como una evidencia o como una también causa para que ella no pueda desarrollar su lenguaje. Tenemos también la falta de atención personalizada con empatía y en el ámbito académico y psicológico, que quizás Brittany en este transcurso que pasaba de una escuelita a la otra, trataba quizás de aprender ciertas cosas que le enseñaban, ciertos fonemas y todo, pero quizás necesite adentrarse un poco más de manera psicológica o un poco más en el ámbito académico, pero más personalizado hacia ella. A continuación, mi compañera. En esta parte vamos a hablar sobre la generación de alternativas de solución. Muy bien, como explicaba la anterior compañera, habla sobre las problemáticas principales y secundarias que acarrea este caso de Brittany. Luego de posterior de haber realizado estas alternativas problemáticas, vamos a generar lo que son las alternativas de solución. ¿Para qué? Para erradicar estos ciertos problemas que va acarreando la niña y cuáles son las mejores estrategias para ella con esta necesidad especial que tiene lo que es la sordera severa. En la problemática número 1, como ya presentamos, ella presenta un problema físico que es una sordera severa. Entre ella podemos ver la dificultad que tiene la niña para adquirir conocimientos, para ver cómo le llaman por su nombre, para escuchar, para tener em, una relación en su entorno, tanto con sus compañeros como docente. Y como ve en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy notorio la deficiencia que hay entre ellos. Para ello se han realizado unas actividades alternativas para beneficiar esta problemática como son el alfabeto dactilológico, las canciones en LCD, que viene a ser el lenguaje de señas español, y asimismo los cuentos en LSE, que vienen a ser el lenguaje de signos español. Por su parte, en la problemática número 2, la niña no podía adquirir conocimientos en relación a su grupo etario y más notorio pertenecientes a lo que son el lenguaje y sonido. Por ello, la niña no prestaba atención, la niña no adquiría conocimiento de fonemas, la niña no podía tener un aprendizaje significativo, la niña no podía desenvolverse en su entorno por la misma problemática que venía acarreando, que es el primero, lo que es una sordera severa. Para ello hemos elegido unas actividades como manera de estrategias para beneficiar esta problemática, como son los puzzles, también lo que son los rompecabezas, alfabeto Montessori, canciones en sílabas. La problemática número 3, la niña no podía adquirir conocimientos con lo que son en los fonemas, como viene a ser M, N, P, L, T, D y R. Esto viene acarreando a su necesidad especial que viene desde la primera infancia. Para ello, para poder erradicar y la niña poderle beneficiar, ¿en qué viene en este sentido? Que la niña pueda adquirir conocimiento que visual, en donde podemos tener estas estrategias como el juego del veo, la cesta de las rimas y la mermelada de las sílabas. Asimismo, en la problemática número 4, habla sobre las estrategias que ha implementado la docente que no son de utilidad para Brittany, ya que tuvo una escuela tradicional y estandarizada que todos tenían el mismo ritmo de estudio y ni por más estrategias que se le ponía, la niña no podía aprender. ¿Por qué? Porque no contaba con docentes altamente capacitados como son el lenguaje de señas, con estrategias lúdicas que la niña le permita aprender de manera visual, de manera motriz para tener un aprendizaje significativo y para ello hemos elegido un cierto de actividades como son el juego de rincón de lectura, el juego de Legos y los juegos grupales. Asimismo, la problemática número 5 habla sobre la falta de atención personalizada y con empatía para el ámbito académico y psicológico. La niña, como es Brittany, al tener una necesidad especial, ella tiene que tener por su parte lo que es una atención personalizada con docentes altamente capacitados y de una manera idónea, en lo cual hemos elegido unas actividades alternativas a estas como pueden ser el juego de las emociones, juego de palabras, técnico de dactilopintura. Asimismo, en el análisis y la evaluación de alternativas
¿Qué es lo que nosotros buscamos aquí? Lo que es, luego de identificar las alternativas de solución que antes mencionadas, procedemos a hacer los análisis de las mismas, analizando los medios de estrategias para dar solución a las problemáticas. Por ejemplo, en la problemática número 1, hablamos sobre el alfabeto dactilológico, canciones en LSE y cuentos en LSE. ¿Qué vienen a hacer estos? Estos mantienen una similitud entre sí, lo que son que mediante que se pueden realizar canciones o cuentos, se le puede realizar mediante lenguaje de señas, gestualizando, pudiendo indicarle con las manos para que el niño tenga mejor comprensión, ya que el momento de realizar lo que son cuentos y canciones, la niña no puede escuchar, pero sí puede leer nuestros labios y a la vez entender mediante el lenguaje de señas. Asimismo, la problemática número 2, como son rompecabezas, alfabeto Montessori y canciones de sílabas. ¿Qué permite con esto? Al alfabeto Montessori se le puede identificar las letras de un color, las vocales de otro color, y al juntarlas podemos realizar lo que son los fonemas y la niña puede entender de qué manera, identificando visualmente y así mismo lo que son los rompecabezas para armar y desarmar, la niña va a identificar que mediante visualidad. Asimismo, la problemática número 3, el juego del veo, la cesta de rimas y mermelada de sílabas. ¿Qué hacen esto? Que la niña ponga más interés en aprender, que mediante el descubrimiento de sí misma y con el apoyo del docente que viene a ser nuestra guía, la niña pueda adquirir conocimiento. Por ejemplo, en el juego del veo, ¿qué veo? Entonces la niña va a decir una letra, entonces la maestra va a decir la F, la P, entonces la niña lo que la maestra gesticula, la niña va a ir aprendiendo. Asimismo, en la problemática número 4 hablamos sobre el juego de rincón de lectura, el juego de Legos, los juegos grupales. Al momento de hablar de juegos grupales, aquí también podemos hablar que la niña la necesidad de interactuar con sus compañeros de clase va a haber la necesidad de aprender, la necesidad de comunicarse y la niña va a adquirir conocimientos. En la problemática número 5 hablamos de los juegos de las emociones, juegos de palabras y la técnica de dactiloescritura. Esto sirve más para motivar y reforzar lo que son los fonemas. En la técnica de dactilopintura, además que se le muestra una hoja, que se le puede hacer pintar lo que es el fonema, también la niña puede repasar y puede aprender tanto visualmente como motriz. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañera. Buenas noches, maestra. Siguiendo con el tema, el análisis de las alternativas de solución. Para hacer una evaluación de las alternativas, hemos planteado dos preguntas básicas. La primera es, ¿cuál es la decisión que debe tomarse en el caso? Y cuáles son las principales opciones de decisión. Entonces, para comenzar con un análisis de las alternativas, ya se debe tener claro qué alternativa se escogió y evaluar su factibilidad de estas. Las decisiones que hemos escogido son las siguientes. Primero, utilizar materiales visuales y táctiles para reforzar su aprendizaje. Por ejemplo, se puede utilizar tarjetas con imágenes y palabras para ayudar a la niña a asociar conceptos. Como segunda decisión está utilizar libros y recursos educativos adaptados para estudiantes con discapacidad auditiva, que pueden incluir imágenes, textos y señas. Una tercera decisión es adoptar una estrategia que se enfoque en la estimulación de sus habilidades motoras y la comunicación no verbal. Pueden ser los juegos de imitación, porque los juegos de imitación son una excelente manera de promover la motricidad y la interacción social. Se puede realizar acciones simples como el jueguito de las manos juntas, aplaudir o hacer gestos que animan a la niña también a realizar estos movimientos. También en este medio de la tecnología se utiliza la computadora. Ahí se pueden encontrar juegos como laberintos, buscaminas, y estos juegos interactivos ayudan promoviendo el uso a la niña para canalizar el aprendizaje y la mejor motivación. También el uso de los rompecabezas, ya que en este juego estimula las funciones cognitivas de los niños. Por ejemplo, nos ayudan a la resolución de problemas, a desarrollar la memoria y la atención. También se puede acompañar de signos e imágenes de verbalización, de modo que al mostrarle cómo suena la palabra, pueda aprender leyendo los labios, facilitando su comunicación entre los demás. Una estrategia efectiva también es emplear letras de canciones, haciendo que el niño las repita. También promover la lectura de cuentos que le motiven, fortaleciendo su vocabulario y fluidez en las palabras.
Efectuar juegos de integración, donde el niño pueda seguir indicaciones breves y pueda seguir el ritmo que llevan los demás niños, participando de una manera dinámica con todos sus demás compañeros. Fortaleciendo canales visuales y táctiles, colocando objetos en la mano del niño para que sienta movimientos, texturas, realizando pinturas, dibujos, modelar plastilina, crear diversas manualidades, títeres, entre otras ideas artesanales. También como una alternativa es utilizar la televisión para el entretenimiento, colocarle programas subtitulados para que el niño se acostumbre a leer y vea el lenguaje escrito en la pantalla del televisor. Y lo principal, instruirlo en el lenguaje de señas. Esta es una de las actividades más importantes para que el niño tenga una buena vía de comunicación. En la evaluación de las alternativas escogidas encontramos 5 problemas. El primero es la sordera en grado severo. ¿Qué hacemos con este problema? Primero, la comunicación visual. Es una herramienta muy útil para niños con sordera severa. Los gestos, expresiones faciales y señalamientos pueden ayudar a transmitir información de manera efectiva y facilitar la comprensión. Como una evaluación está el problema 2. La comunicación clara y efectiva es esencial para interactuar con la niña. Además, el uso de recursos visuales como imágenes, gráficos o gestos puede ayudar a reforzar el lenguaje hablado y a facilitar la comprensión. En el problema 3, tenemos que seguramente la niña puede ver su rostro y expresiones faciales. Tenemos que asegurar que la niña pueda lograr ver su rostro y pueda ver las expresiones que ella hace, como gesticular mientras habla. También puede ser muy útil para que ella entienda el tono y el contacto con las demás personas y cómo se comunica con ellas. En el problema 4 está la incorporación de materiales táctiles. Esta le permite a la niña aprender a través de la manipulación y la experimentación. ¿Qué significa esto? Que la niña puede conocer a través de la observación. La lengua de señas puede ser su lengua materna y facilitar la comunicación efectiva y el aprendizaje con todo el entorno que lo rodea. En el problema 5, una evaluación de alternativa es diseñar juegos o actividades interactivas. Puede ser muy útil para involucrar a la niña en la identificación y producción de fonemas. Incorporación de actividades táctiles ayudará a la niña a experimentar las vibraciones y sensaciones tácticas asociadas con los sonidos del habla. Como recomendación, podemos utilizar una combinación de todas estas estrategias para ayudar a la niña a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Proporcionar un entorno donde ella pueda aprender la lengua de señas, incorporar actividades táctiles y manipulativas para experimentar vibraciones y sensaciones físicas asociadas con los sonidos del habla. Diseñar juegos y actividades interactivas e involucrarla en la identificación y producción de fonemas. Esto le ha servido mucho para aprendizaje. Tenemos también la selección y desarrollo de un plan de acción de la alternativa preferida. Hemos escogido incorporar actividades tales y manipulativas. Es decir, ayudar a la niña a experimentar las sensaciones físicas asociadas con los sonidos del habla. Proporcionar un entorno donde pueda aprender la lengua de señas. Diseñar juegos y actividades interactivas para involucrarla en la ejecución de fonemas. Objetos con diferentes texturas y formas para que la niña experimente diferentes sensaciones físicas mientras practica los sonidos del habla. Aprender el lenguaje de señas. ¿Cómo lo hacemos? Proporcionando recursos para que la niña aprenda lengua de señas, como videos instructivos en línea. Tenemos que buscar todos los recursos para que el niño pueda desarrollar este lenguaje y permita que este lenguaje ayude a comunicarse con los demás. Tenemos que practicarlo como un ritmo de vida cotidiano, porque mediante esto es el lenguaje que vamos a comunicarnos con ella. Puede ser en nuestros ratos de comida, durante el tiempo de juegos,
donde veamos que ella lo necesita. Y como último punto, diseñar juegos y actividades interactivas. Crear tarjetas con imágenes de diferentes objetos y pedirle a la niña que los identifique, que mire con qué fonema empieza cada palabra y que reproduzca el sonido que corresponde. Por ejemplo, si dibujamos un sapito, ponerle el fonema sa y ahí ver ella con qué completa. Sa, o. Y ya sabemos ya sabe ella a qué animal se refiere, mostrándole solo el fonema. Después, jugar juegos de adivinanza, donde la niña tenga que identificar el objeto o animal que se está escribiendo, basándose en las pistas que se le dan. Después, cantar canciones infantiles que involucren rimas, sonidos repetitivos, para ayudar a la niña a desarrollar su habilidad para identificar y producir sonidos. A continuación, mi siguiente compañera. Muchas gracias. Continuando con el tema, como primer pregunta tenemos cuáles son las situaciones que han dificultado el desarrollo del lenguaje de Brittany. Como ya lo venimos mencionando desde un comienzo, al parecer es por los problemas que tuvo la madre durante su gestación. También por motivo que la madre sufría depresión, lloraba mucho durante su gestación, le fue afectando a la niña y por tal razón cuando se dieron cuenta sus padres del que presentaba problemas, decidieron llevarla al médico a hacerle análisis, estudios. Le determinaron que tenía sordera severa. Como segunda pregunta tenemos cómo motivar a Brittany a aprender a leer los fonemas y adquirir el lenguaje. Si bien es cierto, para motivar a la niña debemos crear un entorno donde ella se sienta motivada, se sienta apreciada, valorada. También es necesario nosotros como docentes ser creativos para poder incluir actividades donde nos facilite la comunicación con ella. Por tal razón, es necesario implementar materiales visuales y táctiles, también juegos con imitación, también emplear canciones donde ella pueda ir repitiendo lo que uno se hace mediante gestos. Promover la lectura mediante cuentos, haciendo así tarjetas donde se le emplee un fonema y esté puesto una imagen donde se le facilite reconocer la letra. También es bueno utilizar recursos educativos que sean aptos para este tipo de enseñanza. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué tipo de estrategias metodológicas estudiadas utilizaría para que Brittany pueda alcanzar este aprendizaje? Bueno, como principal tenemos la estrategia basada en experimentos científicos, ya que esta nos permite que el niño pueda explorar objetos a través de los sentidos. También nos permite hacer uso de varias herramientas como son las cómics. Es una herramienta que nos permite organizar, nos permite inventar cualquier material que nos haga falta incrementar para obtener un buen aprendizaje del niño. ¿Qué tipo de actividades implementaría para desarrollar esta estrategia? Si bien es cierto, es necesario utilizar varias herramientas como son los juegos de rondas, y utilizar material lúdico
como son los rompecabezas, juegos de rondas donde haya interacción, imitaciones, canciones con imitaciones y el uso de las TICs que nos permite desarrollar el aprendizaje del niño. Como 5 tenemos planifique y exponga una clase demostrativa cumpliendo todas las estrategias metodológicas antes citadas. Para esto agregamos el link al final del proyecto para una mejor comprensión del trabajo.